Mi nombre es Samuel, y nunca olvidaré el día en que mi madre llamó a la puerta del hombre que lo cambiaría todo. Tenía 7 años y el mundo entero se había reducido al polvo de Montana, al frío que se colaba por la tela raída de mi abrigo y al sonido hueco de su mano golpeando la madera maciza de aquella puerta. Aquel día, el destino nos ofreció una única elección: confiar en un extraño o desaparecer en el viento. A veces, la salvación tiene el rostro más adusto que puedas imaginar. ¿Qué habrías hecho tú en nuestro lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿habrías abierto esa puerta o la habrías cruzado? Déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en este recuerdo. Y si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. El rancho Blackwood se extendía como un reino silencioso bajo un cielo del color del plomo. Era finales de otoño de 1885, y el viento no solo arrastraba hojas secas, sino también la amenaza de una primera nevada que podría ser mortal para 2 almas sin refugio. Mi madre, Clara Vega, me apretaba la mano con una fuerza que intentaba ser tranquilizadora, pero yo sentía el temblor que recorría su cuerpo. Estábamos al final de nuestras fuerzas, con el estómago vacío y la esperanza convertida en una brasa diminuta a punto de extinguirse. La casa principal era enorme, imponente, pero de ella no emanaba calor ni vida, solo una soledad tan vasta como las tierras que la rodeaban. El conflicto no era con el hombre que aún no había aparecido, sino con el tiempo mismo, que se agotaba con cada ráfaga de viento helado que nos golpeaba el rostro. Cuando la puerta se abrió, la figura de Arthur Blackwood recortó la escasa luz que quedaba en el porche. Era un hombre forjado por la tierra y la pérdida, con un rostro que parecía tallado en la misma madera dura de su casa. Sus ojos, desconfiados y penetrantes, nos recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose un instante en mi pequeña figura aferrada a la falda de mi madre. No había compasión en su mirada, solo el juicio práctico de un ranchero acostumbrado a lidiar con vagabundos y oportunistas. El silencio se hizo pesado, denso, solo roto por el aullido del viento entre los aleros del granero. Pude ver en su mandíbula tensa la negativa formándose, la palabra que nos devolvería a la intemperie, al borde del abismo del que veníamos huyendo. Mi madre se mantuvo erguida, con la dignidad como único escudo, esperando la sentencia. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Su vista no se fijó en la desesperación de mi madre, sino en sus manos, unas manos encallecidas por el trabajo duro, pero limpias, cuidadas, que hablaban de una vida de esfuerzo y no de mendicidad. Vi cómo su mirada se desviaba de nuevo hacia mí, y por una fracción de segundo aquel muro de hielo en sus ojos pareció agrietarse, revelando un eco de un dolor antiguo, una herida que yo no podía comprender. Arthur Blackwood no era un hombre de impulsos, su vida entera era un monumento a la rutina y al control, un esfuerzo constante por mantener el mundo a raya. Sin embargo, en aquel momento, 2 extraños en su porche representaban una alteración, una pregunta que no había previsto. La tensión no estaba en lo que se decía, sino en la batalla silenciosa que se libraba tras la fachada impasible de aquel hombre. Finalmente, su voz, grave y rasposa como la tierra seca, rompió el aire. No ofreció caridad, sino un trato, una propuesta que colgó entre nosotros con el peso de una cadena. Cocinarás para nosotros y te quedarás. Las palabras no eran una invitación, sino una condición, una pregunta que exigía una rendición total. Para mi madre fue como si el suelo dejara de temblar bajo sus pies, un ancla en medio de la tormenta, pero también el inicio de una nueva incertidumbre. Aceptar significaba someterse a la voluntad de aquel hombre poderoso y solitario, contraer una deuda que iba más allá del techo y la comida. Para Arthur,
La oferta era un acto que ni él mismo entendía, una mezcla de necesidad pragmática y una punzada de algo parecido a la piedad, un impulso que desafiaba años de aislamiento autoimpuesto. Mi madre asintió, un movimiento casi imperceptible, y con ese gesto cruzamos un umbral del que ya no habría vuelta atrás. Arthur Blackwood no había nacido siendo el hombre que era, encerrado tras muros de silencio. Quienes lo recordaban de joven hablaban de un muchacho trabajador, sí, pero con una ambición que tenía más de construir que de poseer. Heredó el rancho de su padre, una extensión de tierra respetable pero no imponente. Fue su sudor, su sangre y una terquedad casi inhumana lo que transformó Blackwood en el imperio que era. Se levantaba antes que el sol y se acostaba mucho después de que la luna se hubiera adueñado del cielo. Cada poste de la valla, cada cabeza de ganado, cada acre de pasto llevaba la marca de su esfuerzo, un testamento de su voluntad por forjar un mundo seguro, un bastión contra la imprevisibilidad de la vida. No buscaba riqueza por la riqueza misma, sino la certeza de que nada ni nadie podría arrebatarle lo que había levantado con sus propias manos. Esa seguridad, sin embargo, solo encontró su verdadero sentido cuando llegó Eleanor. Ella no era de Montana, era una maestra de escuela del este, con una sonrisa que parecía capaz de hacer brotar flores en la tierra más seca. Se conocieron en una feria del condado, y Arthur, un hombre de pocas palabras y gestos torpes, se sintió por primera vez desarmado. Ella vio más allá de su fachada adusta, reconoció la solidez y la lealtad que se escondían bajo la superficie. Cuando la trajo al rancho, fue como si la casa, hasta entonces un lugar funcional y austero, hubiera aprendido a respirar. Eleanor llenó sus silencios con música, sus estancias con el aroma de las flores que plantó en el jardín, y su vida con una calidez que él nunca supo que anhelaba. Ella no solo se convirtió en su esposa, sino en el corazón palpitante de aquel reino de Minsnu, tierra y trabajo. Juntos construyeron más que un rancho próspero, construyeron un hogar. Recuerdo a Silas, el capataz, contarme años más tarde cómo el señor Blackwood solía sonreír, una sonrisa genuina y poco frecuente que solo aparecía cuando Eleanor estaba cerca. Ella le leía por las noches junto al fuego, reparaba sus camisas de trabajo con una dedicación que iba más allá del deber y lo desafiaba a partidas de damas, que casi siempre perdía a propósito. Eran pequeños rituales, gestos, cotidianos que tejían una red de afecto tan fuerte como los muros de la casa. Él, a cambio, le mostraba su amor a su manera, construyendo para ella el invernadero que tanto deseaba o trayéndole un potro de pelaje claro solo porque a ella le gustaban. El rancho dejó de ser un simple negocio para convertirse en el escenario de una felicidad tranquila y profunda. La llegada de su hija, Lily, fue la pieza que completó aquel mundo perfecto. Arthur, el hombre que podía domar a un semental salvaje con solo su presencia, se convertía en un gigante torpe y tierno en manos de aquella niña diminuta. La veía como la culminación de todo su esfuerzo, la prueba viviente de que había logrado construir algo verdaderamente duradero. Pasaba horas con ella, enseñándole los nombres de los pájaros o llevándola a caballo sobre la silla de montar. La risa de Lily se convirtió en la banda sonora del rancho, un sonido cristalino que ahuyentaba cualquier sombra de soledad. Para Arthur, el futuro ya no era una línea incierta en el horizonte, sino un camino claro y luminoso que recorrería de la mano de su mujer y su hija. Fue para Lily que construyó el columpio, el que todavía colgaba del viejo roble cuando mi madre y yo llegamos. Silas me contó que Arthur trabajó en él durante una semana entera, eligiendo la madera más resistente, lijando cada astilla hasta que quedó suave como la seda y probando las cuerdas con su propio peso para asegurarse de que fueran seguras. No era solo un columpio,
Era una promesa tallada en madera, un pacto silencioso de que siempre estaría allí para impulsarla más alto, para protegerla de cualquier caída. Verla balancearse, con el pelo al viento y los pies apuntando al cielo, era la imagen misma de la felicidad que él había luchado tanto por crear. Aquel columpio, inmóvil y vacío, se convirtió después en el monumento más doloroso a todo lo que había perdido. La tragedia llegó como llegan las peores tormentas en Montana, sin previo aviso y con una furia implacable. Unas fiebres se extendieron por la región, una enfermedad rápida y cruel que no distinguía entre fuertes y débiles. Primero fue Lily, su pequeña llama de vida parpadeando y debilitándose a cada hora que pasaba. Poco después, Eleanor, que no se había separado de la cama de su hija, también cayó enferma. La casa, antes llena de vida, se sumió en un silencio tenso, roto solo por la tos y los susurros febriles. Arthur, el hombre que había doblegado a la naturaleza, se encontró completamente impotente, observando cómo las dos personas que daban sentido a su mundo se le escapaban entre los dedos como arena fina. En su desesperación cometió el error que lo perseguiría por siempre. Un charlatán de paso por el pueblo, un vendedor de elixires milagrosos, le ofreció una cura. Le vendió un frasco de líquido oscuro a un precio exorbitante, prometiendo una recuperación rápida. Arthur, cegado por el pánico y el amor, pagó sin dudar, aferrándose a aquella falsa esperanza como un náufrago a una tabla. Administró la medicina adulterada a su esposa y a su hija con sus propias manos, creyendo que las estaba salvando. En lugar de eso, el brebaje venenoso solo aceleró lo inevitable, añadiendo la culpa al insoportable peso de su dolor. Aquella traición no solo le costó su familia, sino también su fe en la bondad de los extraños. Cuando el silencio final cayó sobre la casa, algo dentro de Arthur Blackwood se rompió para siempre. Se convirtió en el hombre que mi madre y yo conocimos en aquel porche, un ser hecho de hielo y desconfianza, un rey en un reino de fantasmas. Vació las habitaciones de Eleanor y Lily, guardando sus pertenencias en el desván como si intentara enterrar los recuerdos. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que ya no era constructiva, sino autodestructiva. El rancho se convirtió en su exilio autoimpuesto, y cada nuevo acre de tierra que compraba era un intento inútil de llenar el vacío infinito que la pérdida había dejado en su alma. El columpio siguió allí, meciéndose con el viento, un recordatorio constante de que la única cosa que no había podido proteger fue la que más amaba. La historia de mi madre, Clara Vega, no comenzó con una pérdida tan devastadora, sino con una promesa rota, una herida más lenta y corrosiva. Creció en una pequeña granja en Missouri, en el seno de una familia humilde pero unida. Su mundo era pequeño, definido por el ciclo de las estaciones y el amor incondicional de sus padres. Fue allí donde conoció a mi padre, un hombre de sonrisa fácil y palabras melosas que le pintó un futuro brillante en las tierras vírgenes del oeste. Le habló de oportunidades, de una vida donde el trabajo duro era recompensado con prosperidad. Clara, joven e idealista, creyó cada una de sus palabras, viendo en él no solo a un marido, sino el billete de salida hacia un sueño más grande. El viaje hacia el oeste fue el primer indicio de que la realidad era mucho más dura que la promesa. El entusiasmo inicial se fue erosionando con cada milla de polvo, cada noche de frío y cada comida escasa. Mi padre, cuyo encanto se desvanecía ante la primera dificultad, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, la de un hombre débil, más hábil con las excusas que con el trabajo. Mi nacimiento fue un breve paréntesis de alegría en un mar de creciente desilusión. Para mi madre, yo era un ancla,
una razón para seguir adelante. Para mi padre, al parecer, fui una carga más, una atadura a una vida de responsabilidades que no estaba dispuesto a asumir. El abandono fue tan cobarde como cruel. Una mañana, en un polvoriento pueblo de paso, simplemente no estaba. Se había marchado al amparo de la oscuridad, llevándose consigo el poco dinero que tenían y todas las promesas que había hecho. Dejó a mi madre sola, con un niño pequeño en brazos y sin un centavo, en un territorio desconocido y hostil. Recuerdo la expresión de su rostro aquel día, una mezcla de incredulidad y un dolor sordo que rápidamente se transformó en una determinación fría como el acero. En ese momento Clara Vega murió y nació una superviviente, una mujer que juró que nunca más volvería a depender de nadie, y mucho menos de las palabras vacías de un hombre. Los años que siguieron fueron una lucha constante por la supervivencia. Nos movimos de un lugar a otro, siguiendo el rastro de cualquier trabajo que pudiera darnos un techo y algo de comida. Mi madre aprendió a ser cocinera, costurera, lavandera, lo que hiciera falta. Soportó las miradas de juicio de las mujeres decentes y las insinuaciones de los hombres que veían en su soledad una oportunidad. Desarrolló una coraza de orgullo y distancia, un escudo para protegerse a sí misma y, sobre todo, para protegerme a mí. Su desconfianza no era una elección, sino una armadura forjada en el fuego de la traición, una lección aprendida de la manera más amarga posible, que en este mundo la única persona en la que podía confiar era en sí misma. En el fondo de su baúl, envuelto en un pañuelo de lino, guardaba su único tesoro, un pequeño pájaro de madera que su padre le había tallado cuando era niña. Era un objeto simple, sin valor material, pero para ella lo era todo. En las noches más oscuras, cuando el hambre apretaba o la soledad se hacía insoportable, la veía sacarlo y sostenerlo en la palma de su mano. El tacto de la madera pulida parecía conectarla con un tiempo más simple y seguro, un recordatorio de que una vez había conocido un hogar y un amor incondicional. Aquel pájaro era el símbolo de la inocencia perdida, pero también la prueba tangible de que el afecto verdadero y desinteresado existía, aunque pareciera haberse extinguido de su vida. Mi bienestar era la única brújula que guiaba sus decisiones. Cada bocado que se llevaba a la boca, primero se aseguraba de que yo hubiera comido. Cada remiendo en mi ropa era una prioridad por encima de la suya. Su amor era feroz, protector, una fuerza de la naturaleza que la impulsaba a seguir adelante cuando cualquier otra persona se habría rendido. No luchaba por un sueño de prosperidad, sino por algo mucho más fundamental: mi futuro. Quería que yo tuviera la oportunidad de ser un hombre de palabra, un hombre decente, todo lo que mi padre no había sido. Fue ese amor inquebrantable, esa determinación forjada en la desesperación, lo que finalmente la llevó a las puertas del rancho Blackwood, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera por darme un refugio. Así, bajo el techo de aquella casa inmensa y silenciosa, colisionaron dos pasados marcados por el dolor. Por un lado, Arthur, un hombre que se había amurallado en su interior para protegerse del recuerdo de un amor perdido. Por otro, Clara, una mujer que había levantado sus propias murallas para protegerse de la posibilidad de una nueva traición. Eran dos almas heridas, dos náufragos de diferentes tormentas que habían acabado en la misma isla desierta, el rancho Blackwood, un lugar que para él era una tumba de recuerdos y para ella una oportunidad de supervivencia. Se convirtió en el improbable escenario donde estas dos soledades estaban destinadas a encontrarse, a medirse y quizás a reconocerse. En aquellos primeros días, las palabras eran escasas, casi innecesarias. No hablaban de sus pasados, pero estos flotaban en el aire, impregnando cada silencio, cada gesto.
Arthur veía en la forma en que mi madre trabajaba, con una eficiencia silenciosa y una dignidad inquebrantable, el eco de una resiliencia forjada en la adversidad. Ella, a su vez, veía en la mirada vacía de aquel hombre y en la atmósfera opresiva de la casa un dolor tan profundo que casi se podía tocar. No lo sabía entonces, pero su dilema no era solo encontrar un lugar seguro, era descubrir si dos personas tan rotas, tan acostumbradas a vivir con sus fantasmas, podían aprender a dejar entrar un poco de luz en las habitaciones cerradas de sus corazones. El primer invierno en el rancho Blackwood nos encerró a los tres en una burbuja de silencio y rutina. La nieve caía sin piedad, amontonándose contra las ventanas y aislando la propiedad del resto del mundo. Aquel aislamiento forzoso, en lugar de aumentar la tensión, pareció crear una especie de tregua. Mi madre llenó la casa con el aroma del pan recién horneado y guisos calientes, moviéndose por las estancias con una eficiencia silenciosa que poco a poco fue devolviéndole la vida a aquel lugar dormido. Arthur Blackwood lo observaba todo desde una distancia prudente, sus interacciones con nosotros limitadas a un buenos días o un la cena está buena. No había calidez en sus palabras, pero en sus ojos a veces yo creía ver un atisbo de algo parecido a la gratitud, un reconocimiento mudo de que la casa había dejado de ser solo un refugio para convertirse, de nuevo, en un hogar. Era una paz frágil, construida sobre cimientos de nieve y silencios compartidos. El deshielo de la primavera trajo consigo la necesidad de viajar al pueblo en busca de provisiones, y con ello, el fin de nuestra tregua. Fue la primera vez que mi madre y yo pisamos las calles de Silver Creek como parte del rancho Blackwood. Las miradas no tardaron en llegar, primero curiosas, luego cargadas de juicio. Oía los susurros a nuestro paso, las mujeres del pueblo cuchicheando tras sus abanicos, especulando sobre quién era esa extraña que vivía en la casa del ranchero solitario. Arthur, caminando a nuestro lado, parecía no darse cuenta, pero yo vi cómo su mandíbula se tensaba y su espalda se erguía un poco más, como si se preparara para recibir un golpe. No nos defendió, no aclaró nada. Simplemente nos envolvió en un silencio aún más denso, una muralla invisible que nos separaba del mundo, pero que también empezaba a levantarse entre nosotros. Aquel día comprendí que el rancho era un santuario, pero fuera de sus límites éramos intrusos. Mi madre sintió el peso de aquellas miradas como si fueran piedras. Su orgullo, su único escudo durante tanto tiempo, había sido abollado. A nuestro regreso al rancho, algo en ella cambió. Se volvió más reservada, más formal, si cabe. Empezó a llamarlo señor Blackwood en todo momento, incluso cuando estábamos solos, estableciendo una distancia profesional que antes no había sido tan marcada. Recuerdo que una tarde, Arthur le ofreció una de las viejas capas de su difunta esposa, una prenda de lana gruesa y cálida para protegerla del frío persistente. Ella la miró, agradeció el gesto con una inclinación de cabeza, pero la rechazó educadamente diciendo que la suya, aunque remendada, aún servía. No fue un acto de desafío, sino una declaración silenciosa. Ella no aceptaría nada que no se hubiera ganado con su trabajo. Estaba reconstruyendo sus muros, ladrillo a ladrillo, por miedo a que la aparente seguridad de aquel lugar la volviera vulnerable de nuevo. Incapaz de romper las defensas de mi madre, Arthur Blackwood encontró en mí un puente inesperado. Empezó a buscarme, a dedicarme pequeños fragmentos de su tiempo. Me enseñó a identificar las huellas de los ciervos en el barro, a distinguir el canto del arrendajo del de un gorrión. Una mañana, encontré en el porche un trozo de madera de pino y una pequeña navaja. No dijo nada, pero entendí la invitación. Pasábamos largos ratos en silencio, sentados en los escalones, él mostrándome cómo sacar virutas finas de la madera. Yo,
intentando imitarlo con mis manos torpes. Eran sus momentos de tregua, una forma de comunicarse sin las complejidades del mundo adulto. A través de mí, se permitía una cercanía que no se atrevía a buscar con mi madre, y yo, sin saberlo, me convertí en el mensajero de un afecto que no encontraba las palabras para expresarse. Una noche, una tormenta de finales de primavera nos atrapó a los tres en la casa principal. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y el viento aullaba como un animal herido. Silas y los demás vaqueros estaban en los barracones, así que éramos solo nosotros tres frente al fuego crepitante de la chimenea. El ambiente estaba cargado de una electricidad palpable, una oportunidad perfecta para que las palabras fluyeran y rompieran el hielo. Pero no fue así. Arthur se quedó de pie, mirando las llamas, perdido en sus pensamientos, con la sombra de un dolor antiguo en el rostro. Mi madre, sentada en una silla alejada, se concentraba en remendar una de mis camisas con una atención casi febril, como si el movimiento de la aguja fuera lo único que la mantenía anclada. El silencio entre ellos era un abismo, lleno de todo lo que no se decían, de los pasados que los perseguían y del futuro incierto que compartían bajo el mismo techo. Pocos días después, mientras exploraba cerca del viejo roble, encontré al señor Blackwood de pie frente al columpio vacío. No me vio, o si lo hizo, no le importó. Estaba completamente absorto, con la mirada fija en el asiento de madera que se mecía suavemente con la brisa. Vi cómo extendía la mano con los dedos temblorosos y rozaba la cuerda áspera, un gesto tan lleno de anhelo y pérdida que me dolió el pecho solo de mirarlo. En su rostro, normalmente una máscara impasible, se dibujaba una vulnerabilidad desoladora. Aquel no era el ranchero poderoso que todos conocían, sino un padre que había perdido a su hija, un hombre anclado a un recuerdo que el tiempo no había logrado erosionar. Comprendí entonces que su silencio no era solo desconfianza o dureza, era el lenguaje de un duelo que aún no había terminado, una herida que seguía abierta y sangrando hacia adentro. Mi madre también tuvo su propio encuentro con los fantasmas de la casa. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontró un pequeño baúl de cedro. Dentro, entre ropas de niña y juguetes olvidados, había un daguerrotipo enmarcado en plata. Mostraba a una mujer sonriente, de ojos cálidos, con una niña pequeña en su regazo. Eran Eleanor y Lily. La observé desde el umbral de la puerta mientras sostenía la imagen en sus manos. Su expresión no era de celos ni de resentimiento, sino de una profunda y melancólica comprensión. Vio en aquella fotografía no a una rival, sino a una mujer que había tenido todo lo que ella había soñado y perdido, con un cuidado infinito, como si temiera romper el frágil cristal del pasado. Volvió a colocar la imagen en el baúl y lo cerró. Estaba claro que no solo vivíamos en la casa de Arthur Blackwood, sino también en el santuario de su memoria. Silas, el capataz, era el único que se atrevía a tantear el terreno con Arthur. Era un hombre leal, que había visto crecer a su jefe y que sentía un afecto genuino por él. En más de una ocasión lo oí comentarle al señor Blackwood lo bien que olía la casa desde que mi madre había llegado, o cómo yo parecía tener un don natural con los caballos. Esa mujer y el niño le han devuelto algo de vida a este lugar, Arthur, le dijo una vez, con su tono tranquilo y directo. La respuesta de Arthur fue la de siempre, un gruñido ininteligible y un cambio brusco de tema. No era hostilidad, sino una defensa. Silas representaba la voz de la esperanza, la posibilidad de un futuro, pero Arthur no estaba listo para escucharla. Se aferraba a su soledad como un náufrago a los restos de su barco, temiendo que soltarla significara ahogarse definitivamente en el mar de su dolor. La tensión externa comenzó a crecer con la llegada de noticias desde el pueblo. Un especulador de tierras de fuera,
Un hombre llamado Henderson estaba aprovechando la sequía de la temporada para comprar las granjas de las familias que no podían hacer frente a sus deudas. Los rumores hablaban de tácticas agresivas y amenazas veladas. Cada vez que oía ese nombre, el humor de Arthur se ensombrecía aún más. Pasaba noches enteras en su despacho, inclinado sobre mapas y libros de cuentas, con una botella de whisky a su lado. La preocupación marcaba líneas más profundas en su rostro. No era solo un asunto de negocios. Parecía algo personal, una amenaza que sentía dirigida no solo a sus vecinos, sino a la estabilidad misma del mundo que con tanto esfuerzo había construido y que ahora, con nosotros allí, volvía a tener algo que proteger. En medio de esa creciente ansiedad, Arthur intentó un gesto torpe de acercamiento. Regresó de un viaje a Helena con varias provisiones, y entre ellas un fardo de tela de lana fina, de un azul profundo como el cielo al anochecer. Era evidente para quién era. Sin embargo, en lugar de dárselo directamente a mi madre, lo dejó sobre una silla en el salón, como si el objeto hubiera aparecido allí por arte de magia. Mi madre lo encontró, y por su expresión supe que entendía perfectamente la intención. Tocó la tela, su suavidad contrastando con sus manos ásperas, y una emoción fugaz cruzó su rostro. Pero su miedo a la dependencia fue más fuerte. Dobló la tela con esmero y la guardó en el armario de la ropa de cama, entre las sábanas. Un regalo ofrecido en silencio y rechazado en silencio. Otro puente que se derrumbaba antes de ser cruzado. Y entonces, el pasado de mi madre, aquel del que siempre huía, nos encontró. Mi padre, el hombre cuyo rostro apenas recordaba, apareció en Silver Creek. No vino a buscarnos, el destino fue más cruel. Había encontrado trabajo, ni más ni menos, que con Henderson, el especulador de tierras. Era uno de sus hombres de confianza, encargado de presionar a los granjeros. La noticia llegó al rancho a través de Silas, y cuando mi madre la escuchó, todo el color desapareció de su rostro. La vi aferrarse al borde de la mesa de la cocina, su respiración agitada. El fantasma que la había perseguido por medio país había adquirido de repente un cuerpo, un nombre y una nueva capacidad para destruir la frágil paz que habíamos encontrado. El oeste era grande, pero a veces se encogía hasta volverse una trampa. El miedo se apoderó de mi madre de una forma que nunca antes había visto. Su habitual compostura se resquebrajó, dejando al descubierto una vulnerabilidad que me asustó. Se volvió nerviosa, sobresaltándose con cada ruido inesperado. Por las noches, la oía dar vueltas en la cama en la habitación contigua. Empezó a hablar de nuevo de marcharnos, de buscar otro lugar más al oeste, más lejos. «No podemos quedarnos donde hay problemas, Samuel», me susurraba, mientras sus manos alisaban mi pelo. «Los problemas siempre encuentran la manera de salpicar a quien está cerca». Su instinto de supervivencia, perfeccionado durante años de huida, se había activado de nuevo. El rancho Blackwood había dejado de ser un refugio para convertirse en el epicentro de la tormenta que se avecinaba. Arthur notó el cambio en ella inmediatamente. Su naturaleza desconfiada, siempre latente bajo la superficie, resurgió con fuerza. No sabía la causa de la angustia de mi madre, pero la interpretaba a través del filtro de su propia experiencia. Los extraños traían problemas. Empezó a observarla con una nueva intensidad, sus ojos siguiéndola por la casa, intentando descifrar el misterio. ¿Estaba ella metida en algún lío? ¿Era su presencia una amenaza para él, para el rancho? La incipiente confianza que se había construido entre ellos, tan delicada como una tela de araña, comenzó a deshacerse hilo por hilo. La distancia que mi madre había impuesto se convirtió ahora en un abismo de sospecha por parte de él. Estaban de nuevo como al principio, dos extraños compartiendo un techo,
cada uno atrapado en su propia prisión de miedo y desconfianza. Una tarde, en la cocina, él intentó romper el muro. Se acercó a ella mientras preparaba la cena. Su presencia grande e imponente en el pequeño espacio. Sus palabras fueron torpes, directas, sin ningún tipo de delicadeza. ¿Ocurre algo, señora Vega? Era una pregunta simple, pero cargada con el peso de semanas de tensión. Mi madre, aterrorizada de que la verdad de su pasado saliera a la luz y nos costara el único hogar que teníamos, se cerró en banda. Se giró, con el rostro pálido pero la voz firme, y mintió. No, señor Blackwood, todo está en orden. La oportunidad de confesión, de buscar ayuda, o al menos comprensión, se evaporó en el aire, dejando tras de sí un silencio más frío y cortante que cualquier viento de invierno. La puerta a la comunicación se había cerrado de un portazo. El golpe final llegó durante nuestro siguiente viaje a Silver Creek. Estábamos saliendo del almacén general cuando mi padre nos interceptó. Se plantó delante de mi madre con una sonrisa burlona en los labios. No gritó, no la amenazó físicamente, pero sus palabras, dichas en voz lo suficientemente alta para que todos los curiosos pudieran oír, fueron como latigazos. Insinuó que ella lo había abandonado, que ahora vivía a costa de un ranchero rico, dejando que la imaginación de los presentes llenara los huecos. Vi el rostro de mi madre enrojecer de humillación, sus manos apretadas en puños a los costados, y Arthur estaba allí, a pocos metros, cargando unos sacos en el carro. Lo vio todo. Su rostro no mostró nada, ni ira ni compasión. Una máscara de piedra. Se limitó a terminar su tarea y a decir con voz neutra, «Es hora de irse». El viaje de vuelta al rancho fue la hora más larga de mi vida. El silencio en el carro era tan denso que parecía tener peso físico. Mi madre miraba fijamente el paisaje, pero yo sabía que no lo veía. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y ella la secó con un gesto rápido y furioso, como si estuviera enfadada consigo misma por mostrar tal debilidad. Arthur mantenía la vista fija en el camino, con las riendas apretadas en sus manos, sus nudillos blancos por la presión. No dijo una sola palabra de consuelo, no ofreció ningún gesto de apoyo. Su silencio no fue un refugio, como en el rancho, sino una sentencia. En aquel momento, para mi madre, debió sentirse como una confirmación de todo lo que temía, que estaba sola, que no podía confiar en nadie y que la protección de aquel hombre tenía unos límites muy claros que acababan de ser expuestos. Aquella noche la vi sacar nuestra pequeña bolsa de lona de debajo de su cama. Con movimientos precisos, casi mecánicos, empezó a doblar nuestras pocas pertenencias. Sacó su pájaro de madera y lo sostuvo en la palma de su mano, sus dedos trazando las suaves curvas del objeto. Su rostro era una mezcla de resolución y una tristeza infinita. Estaba en una encrucijada. Quedarse significaba enfrentarse a la humillación, al peligro que representaba mi padre y a la indiferencia de un hombre en el que había empezado, muy a su pesar, a depositar una pizca de esperanza. Huir era volver a lo conocido, a la incertidumbre del camino, a Punxsutawney, la lucha solitaria. La elección que debía tomar no era solo sobre nuestro futuro, sino sobre si aún le quedaban fuerzas para confiar en algo o en alguien más allá de sí misma. Mientras tanto, en su despacho, Arthur Blackwood miraba por la ventana hacia la oscuridad, pero no veía la noche. Veía la escena en el pueblo repetirse una y otra vez en su mente. El rostro de aquel hombre, la expresión de pánico y vergüenza en la cara de Clara, las miradas lascivas de los curiosos. Las piezas encajaron de golpe, su miedo, su repentina necesidad de huir. Todo tenía sentido, y con esa comprensión llegó una punzada de algo que se parecía mucho a la culpa. Su silencio en el pueblo no había sido neutralidad, había sido cobardía. El mismo miedo a involucrarse,
a sentir que lo había mantenido a salvo en su fortaleza de dolor, ahora amenazaba con arrebatarle la única brizna de vida que había logrado colarse por sus grietas. Se dio cuenta, quizás por primera vez en 5 años, de que si no actuaba, el amanecer llegaría a una casa de nuevo vacía y silenciosa, y esa idea de repente le resultó insoportable. Con el peso de la humillación del pueblo todavía en el aire, Arthur Blackwood se encerró en su despacho. Yo, desde el pasillo, lo veía a través de la puerta entreabierta, una figura inmóvil recortada contra la ventana por la que se filtraba la última luz del día. No estaba enfadado, o al menos no de la forma en que yo conocía la ira. Lo que emanaba de él era una quietud terrible, la misma que precede a un terremoto. Su silencio en el carro no había sido una condena hacia mi madre, sino hacia sí mismo. Se había quedado paralizado, permitiendo que la crueldad del mundo volviera a profanar el santuario que con tanto esfuerzo había construido. La idea de que mi madre, empujada por su cobardía, hiciera las maletas y se marchara, devolviendo la casa a su estado de mausoleo silencioso, era una perspectiva que, de repente, se le antojaba más aterradora que cualquier fantasma de su pasado. Había soportado 5 años de soledad. No estaba seguro de poder soportar uno más. Se levantó de su silla con la lentitud de un hombre que carga con un peso invisible y caminó por la casa. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un sonido hueco que acentuaba el vacío. Pasó por el salón, donde un chal que mi madre había dejado olvidado sobre el respaldo de una butaca parecía mantener aún la forma de sus hombros. La casa olía a pan y a hierbas secas, olores que se habían convertido en sinónimo de hogar, olores que estaban a punto de desaparecer. Se dio cuenta de que no era solo la comida o el orden lo que ella había traído, sino una presencia, una respiración suave que había llenado las estancias y ahuyentado las sombras más densas. Se dirigió hacia la pequeña habitación que ocupábamos al final del pasillo, no con la autoridad del dueño del rancho, sino con la vacilación de quien teme encontrar lo que ya sabe que va a ver. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. A través de la rendija la vio. Mi madre estaba de espaldas a él, arrodillada junto a su baúl, doblando mi única camisa de repuesto con una precisión mecánica, como si la tarea requiriera toda su concentración para no desmoronarse. Sobre la cama, junto a la pequeña bolsa de lona que usábamos para viajar, estaba su pájaro de madera. La luz del candil arrancaba destellos dorados de la madera pulida. La vio cogerlo, sus dedos acariciando la pequeña figura con una ternura desesperada. Aquella imagen, la de una mujer reduciendo toda su vida a un puñado de objetos y un recuerdo tallado, fue como un puñetazo en el estómago para Arthur. Era la viva estampa de la derrota, una derrota de la que él se sentía, en ese momento, completamente responsable. Empujó la puerta y entró sin llamar. El sonido hizo que mi madre se sobresaltara, girándose bruscamente. Su rostro era una máscara de orgullo herido, sus ojos enrojecidos pero desafiantes. Con un movimiento rápido, ocultó el pájaro de madera en el bolsillo de su delantal, como si la hubieran sorprendido en un momento de íntima debilidad. Se puso en pie de un salto, interponiéndose entre él y sus escasas pertenencias, una leona protegiendo a su cachorro y su cubil, incluso cuando estaba a punto de abandonarlo. El aire en la pequeña habitación se volvió denso, cargado de palabras no dichas y acusaciones silenciosas. Arthur se detuvo en el umbral, su gran figura bloqueando la única salida, consciente de que cualquier palabra equivocada haría que ella huyera para siempre. Su voz, cuando por fin habló, sonó extraña, rasposa, como si hubiera tenido que arrancársela desde lo más profundo. No tiene por qué hacer eso, Clara. No usó el formal señora Vega. Fue un pequeño cambio, casi imperceptible,
pero en aquella habitación significó un mundo. No era una orden, ni siquiera una petición, sino una simple constatación, una súplica disfrazada de afirmación. No se disculpó por lo ocurrido en el pueblo, no era un hombre de disculpas, pero en su mirada había una vulnerabilidad que mi madre nunca había visto antes, un ruego silencioso que iba más allá de las palabras que era capaz de pronunciar. Mi madre, sin embargo, solo pudo interpretar su presencia a través del filtro de su propia experiencia. Para ella, su silencio en el pueblo había sido la confirmación de que éramos una carga, una mancha en su reputación. «No puedo quedarme, señor Blackwood», respondió ella, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «Mi pasado ha llamado a su puerta. No permitiré que mis problemas se conviertan en los suyos. Le agradezco su amabilidad, pero es mejor que nos marchemos antes de que causemos más daño». Estaba levantando sus muros de nuevo, protegiéndose de un rechazo que daba por sentado, convencida de que él había venido a asegurarse de que se iban. «No se trata de su pasado», dijo él entonces, dando un paso hacia ella. «Se trata del mío». La frase quedó suspendida en el aire, desconcertante e inesperada. Mi madre lo miró, frunciendo el ceño, sin entender. «Ese hombre», continuó Arthur, refiriéndose a mi padre, «trabaja para Henderson, y Henderson no es más que un buitre que se alimenta de la desesperación. Yo sé lo que es la desesperación, Clara. Sé lo que es que alguien se aproveche de ella para destruirte». Sus palabras ya no eran las de un patrón a su empleada, sino las de un hombre que reconocía en ella una herida similar a la suya. Por primera vez, estaba abriendo una grieta en su propia armadura. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Mi madre se quedó paralizada por un instante, confundida antes de que un impulso la hiciera seguirlo. Lo siguió por el pasillo hasta su despacho, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una incipiente curiosidad. Arthur no encendió más lámparas, dejando que la habitación permaneciera en una penumbra que parecía invitar a las confidencias. Se dirigió a un pesado escritorio de roble. Abrió un cajón inferior que siempre estaba cerrado con llave y sacó un gran libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro. No era el libro de cuentas del rancho, que siempre estaba a la vista. Este era diferente, más viejo, con un aire casi sagrado. Lo depositó sobre el escritorio con un sonido sordo y lo abrió. A la luz de la única lámpara, mi madre pudo ver que no contenía cifras de ganado ni balances de beneficios. Las páginas estaban llenas de nombres: los McDermott, los Jensen, los O'Malley, familias de los alrededores, pequeños granjeros que luchaban por sobrevivir. Junto a cada nombre había anotaciones detalladas: semillas para la siembra de primavera, factura del médico saldada, hipoteca comprada al banco de Elena. Era un registro secreto de deudas perdonadas, de ayudas anónimas, de tierras compradas no para expandir su imperio, como todo el mundo creía, sino para mantener a flote a sus vecinos. Era el mapa de una generosidad oculta bajo una reputación de avaricia. «¿Por qué?», susurró mi madre, su voz apenas audible. «¿Por qué esconder esto? La gente del pueblo piensan que ustedes...» No pudo terminar la frase. El contraste entre la imagen pública de aquel hombre y la verdad que tenía delante era tan abrumador que la dejó sin palabras. Arthur no levantó la vista del libro. Sus dedos, normalmente tan firmes y seguros, trazaron suavemente el nombre de una de las familias, los Sullivan, que habían perdido su cosecha el año anterior. «Porque no lo entenderían», respondió con una voz queda. «No entenderían que no lo hago por caridad. Lo hago por rabia, por una deuda que nunca podré pagar». Y entonces se lo contó todo. Le habló de Eleanor y de la pequeña Lily. Le describió la rapidez con la que la fiebre las había consumido.
la impotencia que sintió al ver cómo la vida se les escapaba. Su voz se quebró al confesar el capítulo más oscuro de su vida. El charlatán que pasó por el pueblo vendiendo un elixir milagroso. La botella de líquido, oscuro que él, en su desesperación, compró a un precio desorbitado. Le confesó, con una agonía que el tiempo no había mitigado, cómo les había administrado aquel veneno con sus propias manos, creyendo que las estaba salvando, solo para verlas morir más rápido. La culpa, cruda y desnuda, llenó el silencio del despacho. Ese hombre, dijo Arthur, levantando por fin la vista, y sus ojos brillaban con una humedad que nunca antes había mostrado. Era igual que Henderson, un parásito que se alimenta del dolor ajeno. Cuando perdí a mi familia, me prometí que mientras yo viviera, ningún otro hombre en este valle se sentiría tan solo y desesperado como para caer en las garras de un depredador. Compro sus tierras para protegerlos, para crear algo lo suficientemente fuerte como para que puedan resistir. Lo mantengo en secreto porque esta lucha es mía. Es mi penitencia clara, y mi dolor no es asunto de nadie. En esa confesión, mi madre entendió la verdadera naturaleza de su soledad. No era un rechazo al mundo, sino un escudo para proteger una herida demasiado profunda para ser expuesta. En ese instante, la imagen del ranchero duro y distante se hizo añicos, revelando al hombre que había debajo, un esposo y un padre devastado, atrapado en un duelo perpetuo que había transformado su inmenso dolor en un feroz instinto protector. Todo el miedo y el resentimiento que mi madre había acumulado se disolvieron, reemplazados por una oleada de empatía tan intensa que le cortó la respiración. Vio sus propias luchas, su propia desconfianza, reflejadas en la tragedia de él, y se dio cuenta de que ambos eran supervivientes, cada uno a su manera, de las crueles jugarretas del destino. Lentamente, como si temiera romper el frágil momento de verdad que se había creado entre ellos, mi madre extendió la mano. No intentó tocarlo a él, sino que posó su palma abierta sobre la página del libro de contabilidad, justo al lado de la mano de Arthur. Fue un gesto de una sencillez y una potencia abrumadoras. No había compasión en él, sino reconocimiento. Era un pacto silencioso, una declaración de que entendía su carga y que, a partir de ese momento, ya no tendría que llevarla completamente solo. El contacto de su piel con el viejo papel fue como un ancla, una promesa de que no se iría a ninguna parte. La dinámica entre ellos se había reescrito por completo en el silencio de aquel despacho. Él ya no era el salvador, y ella la refugiada. Eran dos iguales, dos almas que se habían atrevido a mostrarse sus cicatrices más profundas, y habían encontrado en la vulnerabilidad del otro una fuerza inesperada. La revelación no había borrado mágicamente los peligros que les acechaban fuera de los muros del rancho, pero había construido un puente indestructible entre ellos, un puente cimentado en la verdad y el respeto mutuo. El rancho Blackwood ya no era solo el refugio de Arthur o el lugar de trabajo de Clara. Se había convertido, en ese preciso instante, en su territorio compartido. Arthur cerró el libro con suavidad. El sonido resonó como un punto final a un capítulo de sus vidas y el comienzo de otro. La miró a los ojos, y por primera vez mi madre vio en ellos no la sombra de la pérdida, sino una luz de determinación tranquila. No le pidió que se quedara, no era necesario. Ambos sabían que la decisión ya estaba tomada. Sin decir una palabra, mi madre se dio la vuelta y regresó a nuestra habitación. Yo, que lo había presenciado todo desde la sombra del pasillo, la vi deshacer el equipaje con la misma meticulosidad con la que lo había hecho. Lo último que sacó del bolsillo de su delantal fue el pequeño pájaro de madera. Lo colocó en la mesita de noche, no como un recuerdo de un hogar perdido, sino como la primera piedra de uno nuevo que por fin estaba dispuesta a defender.
La turba se disolvió en la oscuridad, no por la fuerza de las armas, sino por el peso inesperado de la verdad. Las palabras de Arthur, crudas y desnudas, y la presencia inquebrantable de mi madre a su lado, sosteniendo aquel farol como si fuera un estandarte, habían desarmado su ira, convirtiéndola en una vergüenza silenciosa. Cuando el último hombre desapareció por el camino, el rancho volvió a sumirse en su quietud habitual. Pero era un silencio diferente. Ya no estaba cargado de soledad, sino de una comprensión profunda y agotadora. Arthur apagó el farol con un soplido suave y el porche quedó a oscuras, salvo por la luz pálida de la luna que se filtraba entre las nubes. No se miraron, pero en el aire frío de la noche sentí que sus sombras se buscaban, reconociéndose por fin después de una larga guerra librada por separado. Habían enfrentado al mundo juntos, y en esa batalla silenciosa, algo entre ellos se había sellado para siempre. Entraron en la casa y el calor del hogar los recibió como un abrazo. No hubo una explosión de alivio ni palabras de consuelo. Mi madre se dirigió a la chimenea y añadió un leño al fuego. Sus movimientos tranquilos y deliberados, como si estuviera reafirmando su lugar en aquella casa. Arthur, por su parte, se sirvió un vaso de agua de la jarra que siempre estaba sobre el aparador, y luego, tras una breve vacilación, llenó un segundo vaso y se lo ofreció a ella. Mi madre lo aceptó con un leve asentimiento de cabeza. Era un gesto simple, casi trivial, pero en él se contenía todo: gratitud, respeto, el reconocimiento de una sed compartida que iba mucho más allá de la física. Se quedaron de pie, uno a cada lado del fuego, bebiendo, en silencio, mientras las llamas danzaban y proyectaban sus figuras alargadas en la pared. Ya no eran el patrón y la empleada, ni el salvador y la refugiada. Eran dos supervivientes que habían decidido que sus cicatrices, en lugar de separarlos, podían formar un mapa que los guiara hacia un futuro compartido. Entonces, Arthur hizo algo que rompió con todos los rituales de su dolor. Su mirada se posó en las manos de mi madre, que estaban apretadas en su regazo, y vio que entre sus dedos asomaba la punta de su pequeño pájaro de madera. Con una delicadeza que yo nunca le había visto, extendió su mano. «Permíteme», dijo, su voz apenas un susurro. Mi madre, con una confianza que meses atrás habría sido impensable, abrió la palma y le entregó su único tesoro. Arthur lo tomó con un cuidado reverencial, como si sostuviera el corazón mismo de ella. Caminó hacia la repisa de la chimenea, donde el único adorno era un daguerrotipo plateado de su esposa e hija. Con un movimiento lento y solemne, colocó el humilde pájaro de madera justo al lado de la fotografía. No estaba reemplazando un recuerdo, sino añadiendo otro. Estaba diciéndole, sin necesidad de palabras, que su historia, su pasado y su ser tenían un lugar de honor en su hogar y en su vida, junto a sus fantasmas más queridos. La respuesta de mi madre fue igual de silenciosa y profunda. No lloró ni sonrió. Simplemente observó la escena, el pájaro tallado, símbolo de su resiliencia y su origen, compartiendo espacio con la imagen de un amor perdido. Era la unión de dos mundos, la aceptación de que la vida podía volver a crecer incluso en la tierra más calcinada por el dolor. Levantó la vista hacia Arthur y en su mirada había una paz que yo nunca le había conocido. Era la paz de quien ha dejado de huir, la serenidad de quien por fin ha encontrado no solo un refugio, sino un lugar por el que valía la pena luchar. Extendió su mano y no la posó sobre el brazo de él, sino sobre el libro de contabilidad que aún descansaba en una mesa cercana, el libro que guardaba el secreto de su penitencia y su bondad. Fue su forma de decirle que entendía su carga y que, a partir de ahora, la llevarían juntos. Aquella noche no hubo promesas ni declaraciones. El amor
En aquel rincón del oeste no se anunciaba con fuegos artificiales, sino que se construía con la solidez de una valla bien plantada, con la lealtad de un caballo fiel y con el coraje silencioso de quedarse cuando todo te empuja a huir. A la mañana siguiente, la vida en el 100 Rancho Blackwood retomó su curso. Mi madre preparó el café, Arthur salió a revisar el ganado y yo di de comer a las gallinas. La rutina era la misma, pero el aire que respirábamos era diferente, más ligero. Mi madre no solo había encontrado un trabajo, había encontrado un hogar que defender, y Arthur Blackwood no solo había contratado a una cocinera, había encontrado a alguien que no temía a sus fantasmas y que, con su sola presencia, le demostró que el columpio vacío de su pasado no tenía por qué ser el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. Juntos, sin necesidad de decirlo, habían decidido que la vida, a pesar de todo, merecía la pena seguir siendo vivida.